Hola gente, soy Helshiro y hoy vengo con la siguiente reseña de un libro de Brandon Sanderson. Hace unos días ya subí la reseña de El Imperio Final, el primer libro de la primera trilogía de la saga Nacidos de la Bruma, pues ahora traigo la reseña del segundo libro llamado El Pozo de la Ascensión. Este libro fue publicado en 2007 y es la secuela directa del primer libro. Transcurre un año después de los sucesos finales de El Imperio Final. Personalmente he de decir que este es el libro más flojo de la trilogía, pero como siempre, comencemos con la sinopsis. Por cierto, en esta reseña sí habrá spoilers, así que mira el video bajo tu responsabilidad. Durante 1000 años han caído las cenizas y nada florece. Durante 1000 años, los Ska han sido esclavizados y han vivido sumidos en un miedo inevitable. Durante 1000 años, el Lord Legislador ha reinado con un poder absoluto, gracias al terror y la divina invencibilidad que le otorga la poderosa magia de la alomancia. Pero vencer y matar al Lord Legislador fue la parte sencilla. El verdadero desafío será sobrevivir a las consecuencias de su caída. Tomar el poder tal vez resultó fácil, pero ¿qué ocurre después? ¿Cómo se usa? En este mundo de aventura épica, la estrategia política y la religiosa debe lidiar con los siempre misteriosos poderes de la alomancia. En lo personal es un libro que me gustó, aunque no creo que tanto como el primero. Creo que es un libro más flojo que el anterior, pero me gusta porque se centra en algo que cuando era niño siempre me preguntaba. ¿Qué sucede con los buenos cuando derrotan al malo? ¿Qué hay después del final feliz? Pues en este libro, Sanderson explora eso. Después de haber vencido al Lord Legislador, todo debería haber sido color de rosa. Ellen y Vin deberían gobernar Luthadel sin problemas. Después de todo, son los héroes que derrotaron al tirano que durante 1000 años gobernó el mundo con mano firme. Sin embargo, no es así. Los problemas están lejos de acabarse. Matar al Lord Legislador solo fue el principio. Ahora, con 2 ejércitos a sus puertas intentando tomar la ciudad, Vin, Ellen y los restantes miembros de la banda de Kelsier tienen que pensar cómo lidiar con ellos mientras la burocracia del país no los deja trabajar tranquilos. Y sí, ya sé que no es el primero ni único libro que hace esto, que siendo secuela nos muestra los problemas de los protagonistas para hacer su vida después de haber derrotado al villano, pero igualmente me gustó bastante ese aspecto y creo que es digno de ser mencionado. Aunque como dije, me parece un libro un poco más flojo que el anterior. Se centra mucho más en formar una red de intrigas políticas donde se enredan también temas militares y de alimentación, religiosos y demás. El problema es que todos estos temas políticos tardan en arrancar. Durante el primer tercio del libro lo cierto es que se siente como si no pasara nada. Se basa mucho en formar las bases para lo que va a ser el nudo del libro, pero durante el inicio es muy probable que muchos se sientan decepcionados. Otro gran problema con el libro es que resulta muchas veces aburrido, no porque la historia no sea buena, sino porque se nota la ausencia de Kelsier, el personaje principal de la primera entrega. En sus apariciones él siempre añadía algo a la historia, lo que fuera, un chiste, una ocurrencia. Tenía tanto carisma que hacía que incluso los otros personajes se volvieran más interesantes en las conversaciones que tenía con ellos. Y no es que no entienda la decisión del autor de matarlo al final del primer libro. Creo que Kelsier se pudo haber convertido en un problema para él, sobre todo si pensaba darle más protagonismo a Vin. Ella siempre sería opacada por Kelsier, de hecho ya lo es, porque sé que muchos lectores, incluyéndome, preferiríamos haber tenido de protagonista toda la saga Kelsier y no a Vin, pero bueno, él ya no está y hay que acostumbrarse. Además, es un buen detalle que los protagonistas en varias ocasiones hablen de él y lo recuerden como el gran líder que fue. Creo que refleja en ellos lo que Sanderson creía que haríamos los lectores, es decir, estar pensando continuamente en Kelsier. Pero no todo es malo con la ausencia de Kelsier. Su muerte hace que otros personajes que en el primer libro no fueron muy protagonistas adquieran más notoriedad aquí, como Sacid, que personalmente creo que es un personaje bastante interesante y diría que mi favorito del libro junto con Zane, otro nacido de la bruma que aparece y es digamos que el villano de este libro. Es muy interesante y está muy bien escrito. Es un personaje que me gustó mucho. De igual modo, no es todo está mal con el libro, ni mucho menos. Sigue siendo un libro superior a la media, pese a su ritmo más bien lento al inicio, ya que Sanderson aquí tiene una narrativa más pausada.
El libro es claramente una historia de transición. Aquí el autor lo que hace es gestionar toda la información que nos da, desde la mitología del mundo que creó hasta las motivaciones de los personajes. Mientras nos cuenta esta historia, poco a poco está introduciendo elementos, tanto en la trama como en las personalidades de los personajes, y estos elementos servirán para marcar el tercer libro, que es el que obviamente es la definición de la historia de esta trilogía. Pero a pesar de lo lento que resulta el inicio del libro, el final del mismo nos devuelve al Sanderson más espectacular. Los últimos capítulos son un deleite del ritmo que van tomando. Es como un sube y baja de emociones, de peleas y de revelaciones. La lucha del pequeño y desorganizado ejército de humanos contra el ejército de Kolos, igual de desorganizado pero mucho más salvaje y poderoso, es vertiginoso. Es imposible dejar de leer, y al terminar la pelea el libro empieza a revelarnos todos los secretos que nos ha estado guardando. ¿Qué es el pozo de la ascensión? ¿Dónde está en realidad? ¿Qué es en realidad el poder que en él reside? Todo esto es respondido, y sin duda de forma sorprendente. Es increíble cómo Sanderson es capaz de esconderse sus mejores cartas, hacernos creer una cosa y al final darle un giro de tuerca a todo, dejándonos sorprendidos al conocer la verdad. Sin duda el final del libro no dejará indiferente a nadie. Muy bueno, y a diferencia del primer libro de la saga, lo cierto es que en este caso no me lo esperaba. Algo de lo que no hablé en el video anterior es de esos escritos que aparecen al inicio de cada capítulo. En el primer libro eran fragmentos del diario del personaje que se creía el héroe de las eras hace 1000 años, y en este son fragmentos de un escrito que dejó el personaje que supuestamente descubrió a este supuesto héroe de las eras, valga la redundancia. Personalmente, los escritos de este libro me parecen los más interesantes de los tres. Siento que es donde se revelan cosas más importantes. Otra cosa que merece la pena ser mencionada es la magia de este libro. En el primer video es cierto que ya mencioné por encima las artes metálicas, sobre todo la alomancia, pues esta era la principal en ese libro. En este sigue siéndolo, pues es la que usan tanto nuestra protagonista como el antagonista. Pero en esta novela, Sanderson profundiza más en otra rama de esta magia, la ferruquimia, una magia que personalmente me parece bastante interesante. A diferencia de la alomancia, que se trata de quemar metales para empujar, hacerse más fuerte y fortalecer los sentidos, la ferruquimia lo que hace es que te permite acumular el poder de esos metales por tiempo indefinido para luego usarlo cuando quieras. Esto hace que si los has estado acumulando por tiempo suficiente, puedas volverte todo lo poderoso que puedas, o que tu cuerpo resista al menos. Como dije, es una magia de lo más interesante, y que a diferencia de la alomancia, trata más sobre la paciencia y el saber usarla en el momento justo. Y hablando de los personajes, como dije hace rato, es cierto que se siente la falta de Kelsier, y bastante, pero eso no significa que no tengamos buenos personajes. Vin aquí, a diferencia del anterior libro, no me molesta tanto. Me pareció un buen personaje, sobre todo me gustan las dudas que muestra, pues esto nos hace ver que no es un personaje tan plano, sino que tiene algunos matices más. Aún así siento que su evolución no es suficiente como para que me termine de agradar. Sigue mostrándose infantil a veces y demasiado arrogante en otras, pero sí considero que mejoró bastante respecto a lo insoportable que era en el primer libro. Se nota que ha madurado. Aunque no lo mencioné en el primer video, Ellen también era un personaje importante, secundario pero importante. Aquí da el salto a personaje principal, y es otro que en su primera aparición en el primer libro no me agradaba demasiado, pero aquí la verdad es que sí. Es cierto que es un idealista y que comete muchos errores siendo rey, pero siempre he creído que esos personajes son los más interesantes, pues tarde o temprano tienen que desarrollarse y pasar a ser personajes respetables. Ellen lo logra a medias en este libro, pero la verdad es que no me desagrada tanto como en el primero. Otro personaje que vale la pena mencionar es Zane, el nuevo nacido de la bruma que aparece aquí. Como ya dije, es probablemente mi personaje favorito. Es un villano con muchos matices y sus motivaciones son de los más interesantes. Sobre todo su relación con Vin se me hace de lo mejor del libro. Es él quien le da el toque de carisma que le falta a esta novela, aunque en carisma mucho más retorcido, pues está loco el maldito. Es un personaje muy bueno para este libro. En resumen, es un libro un poco inferior al anterior, que sirve mucho más de transición que como libro independiente. Es importantísimo leerlo pese a lo lento que pueda resultar, pues muchas de las revelaciones que suceden aquí serán vitales para el cierre de la trilogía. A pesar de todo, la historia es bastante buena, aunque si tuviera un mejor ritmo la habría disfrutado bastante más. Por cierto, en un video anterior alguien me dijo que si no pensaba dar calificaciones a las obras que voy leyendo.
Lo cierto es que no me gusta, siento que dar una calificación podría sesgar la opinión y muchas veces esas opiniones son tan amplias que no se puede reflejar en un numerito. Pero la verdad, luego de pensarlo un poco me di cuenta de que la idea no es tan mala, ya que podría servirles a ustedes como guía para saber cuánto me gustó un libro. Por esa razón decidí hacerlo, al menos en los videos sobre libros. Así pues, creo que tengo que decir mi calificación tanto del libro anterior como de este. No quiero usar simples números ni tampoco estrellas porque ya está muy usado, así que tratándose de literatura usaré libros. Ya sé que también es usado, pero bueno, ¿qué más da? Entonces, en mi escala completamente subjetiva de gusto personal, a El Imperio Final le doy una calificación de 8 libros sobre 10. Y al Pozo de la Ascensión le doy una calificación de 7 libros sobre 10. Y bueno, eso sería todo. Ahora sí, espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar sus comentarios. Si ya leyeron el libro, ¿qué calificación le darían ustedes? No se olviden también de darle like y esas cosas que se hacen normalmente. Yo me despido, nos vemos en otro video. Adiós.